Otra vez. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Romario, ¿tú amas al Señor? Sí. Amén. Hay algo preparado para ti. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor, que esto no está reservado para los que tienen maestría o doctorado, ¿no? Sino para los que le aman al Señor. Amén. No pensemos que amar al Señor es poca cosa. Es mucho más que tener un doctorado. ¿Saben por qué le digo? Porque muchos serán llamados, pocos escogidos. Porque muchos un día tal vez invocan el nombre del Señor, pero luego retrocedan y se vayan al mundo. Esto ha sido preparado para los que le aman. Presente, ahoristo, no futuro, ahora. Entonces, Rebeca, si tú amas al Señor, esta palabra es para ti. Amén. No que has amado al Señor, sino si lo amas. Amén. Porque ayer has podido amar al Señor, Tania, ¿o no? Pero hoy día puede que no lo ames tanto, ni mañana menos. Y esta palabra es para los que le aman al Señor. Amén. Aleluya, hermanos. Amén. Es un premio amar al Señor, varón. Amén. Él es nuestra mejor recompensa. Señor Jesús. Pero Dios nos la reveló a nosotros. Bendito sea el Señor, ¿no? ¿Qué somos? No somos nada. Pero Él nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Siempre que ustedes vean Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer la palabra del Señor. No hay otra manera. Gracias al Señor. Tenemos que tener un ojo sencillo y tenemos que obedecer siempre al Señor. Amén, hermanos. Entonces un día leemos la palabra, oramos y la palabra va a estar abierta para nosotros. Bien abierta para nosotros. ¿Por qué ese hermano, no? ¿Por qué ese hermano cuando comparten trae satisfacción a su espíritu? ¿Por qué? ¿Cómo hace para estudiar? ¿Cuál es su técnica? No hay técnicas, hermanos. Bueno, hay métodos, no lo voy a negar, pero eso es secundario. Lo más importante es amar al Señor, obedecer al Señor. Yo quiero amar al Señor y quiero obedecer al Señor. Gracias al Señor. Entonces, vamos a leer un poco más. Amén. Dice así. Dice, esta es la razón por la cual necesitamos que la palabra de Dios more en nosotros, como dice, ricamente. Si su palabra mora ricamente en nosotros, conoceremos bien su manera de actuar en el pasado y oiremos lo que Él dice hoy. Solo entonces podrá Dios usarnos a nosotros para hablar a los demás. La Biblia es un gran libro, una obra monumental. Si dedicáramos toda nuestra vida al estudio de la Biblia, percibiríamos apenas una parte de su riqueza. Por ende, le será imposible a una persona entender la Biblia si no le dedica un tiempo, ¿para qué? Para estudiarla. Todo creyente que recién empieza en la vida cristiana debe ¿qué? Esforzarse al máximo. ¿Saben por qué ocurre? Miren, si Alonso lee un libro, ¿de qué? ¿Cuál es tu materia? ¿De ingeniería? De mecánica, así de grosote, ¿no? Así. Comienza a las 11 a leer, ¿no? Son las 4 de la mañana y sigue leyendo. 5 de la mañana, sigue leyendo. Esto era así, esto era así. Pero a las 11 de la mañana, perdón, a las 11 de la noche, él comienza a leer la Biblia. A las 11:05, en punto, tiene sueño. Créanme. ¿Saben por qué o no? ¿Ustedes creen que Satanás va a querer que lea la palabra? Satanás sabe que el día que él descubra al Señor en la palabra, está perdido. Está perdido. ¿Con qué venció el Señor a Satanás? Con la palabra. Porque Satanás mismo le predicó a Jesús, ¿verdad? Escrito está, tírate porque, miren, a Satanás predicando a Jesús. ¿Y Jesús qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a solo servirás. ¿Y con qué creen que íbamos a vencer nosotros? Con la palabra del Señor. Pero no es fácil. Créeme, les aseguro, siempre que ustedes lean la palabra, van a tener sueño. Van a estar cansados. Se van a acordar que deben, que tienen un examen. Algo va a pasar por su mente con tal que no lean la palabra. Por eso tenemos que esforzarnos en el Señor.
ejercitar nuestro espíritu, invocar al Señor. Tampoco lean la Biblia echados en la cama, así, ¿no? Echaditos, hace frío en Puno. Se van a dormir, ¿o no? Hagan la prueba, se van a dormir. Hay un precio que pagar. Nada es gratis. Yo quiero que el Señor me use. Eso es un asunto de resolución. Arnaldo, ¿no? Es resolución. Señor, yo te amo. Quiero que tú des sentido en mi vida. Quiero que me uses. Sí, sí, Señor. Me gusta, quisiera estar allá con mis amigos. Quisiera hacer eso que hace este hermano. Quisiera también hacer esto. Sí, me gusta. Quiero. Pero por sobre todas las cosas yo te amo, Señor. Dame la fuerza. Sustenta mi espíritu para que yo me niegue esas cosas por amor a ti. Y un día yo pueda comprobar en mi experiencia, hermanos, podamos comprobar en nuestra experiencia cuán bueno fue haber sido elegir al Señor. Amar al Señor con todo nuestro corazón por encima de todas las cosas. Nadie que escoja al Señor se va a arrepentir, jamás. Pero estoy seguro que no todos van a tomar ese camino. Pero podemos comenzar leyendo la palabra del Señor. Eso nos va a fortalecer. Amén, hermanos. Hay un camino trazado para nosotros. La palabra dice: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por él. Y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. Amados hermanos, entonces, al venir a la palabra del Señor, tenemos que abrir todo nuestro ser. No pretendamos ser personas que no somos, porque Él nos conoce, ¿verdad? Pero digamos al Señor: Señor, yo te amo. Nada más: Señor, yo te amo. Señor, a veces no tengo ganas de leer tu palabra, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de reunirme. Dígaselo al Señor. Cuando ustedes están diciéndolo al Señor, ¿no tengo ganas de orar? ¿Qué están haciendo? ¿Estás orando? ¿O no? Claro, ¿o no? Claro, cuando se ve que estás orando, ¿o no? Y el Señor nos va a dar la fuerza. Y luego Él mismo va a ser el préstamo para nosotros. Cuando comencemos a meternos en la palabra y sintamos el gusto celestial, yo les puedo asegurar, hermanos, no sé qué pasa, pero pasa esto: no queremos dejar la Biblia. Yo les cuento algo que espero que no lo imiten en toda su dimensión, pero seguramente les está pasando a algunos de ustedes. Pero que el Señor nos lleve al equilibrio. Yo tenía 15 años, iba al colegio y era creyente. Y recuerdo que mientras el profesor hablaba, y era bien aburrido ese curso, varios cursos eran aburridos, yo tenía mi Biblia abajo, ¿no? Y movía la cabeza, pero seguía leyendo. Seguía leyendo. Y cómo me gozaba en la palabra del Señor. Me gozaba tremendamente, hermanos. Y lo recuerdo bien porque seguro que a algunos de ustedes les va a pasar eso. Les puedo asegurar. Si ustedes han probado ese gustito, hasta yo alguna vez pensé no estudiar. ¿Verdad? Pensé no estudiar. Dije: ¿para qué voy al colegio y pierdo mi tiempo, no? Pero algo en mí me decía que tenía que hacerlo. ¿Y saben qué fue? Cuando leí la historia de José, claramente yo vi que el Señor quería que yo estudie. Que sí, que es una cosa tremenda, ¿no? Ya leen la palabra del Señor, ya viene a la hora de reunión, ya sé que voy a compartir. Tremendo, 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 ¿no? Y como les contaba a veces, ¿no? A veces el profesor decía: ¿entendido? ¿Entendido? ¡Amén! Callaba, ¿no? Y no podía brotar otra cosa, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes o no? Y les va a pasar siempre, ¿verdad o no? ¿Les ha pasado a ustedes o no? Amén, ¿no? Gracias al Señor. Entonces, ¿qué les parece, hermanos queridos? ¿No? Quisiera volver a este punto, ¿no? Miren, no hagamos esfuerzos que no podemos hacer. Pero les quiero decir una cosa, hermanos, en el Señor. Solamente la palabra del Señor tiene el poder de nutrirnos y tiene el poder de vencer lo que nosotros no podemos vencer. Por eso que en la iglesia nosotros no decimos: hermanos, hay que hacer esto o aquello. No, solo comamos a Jesús. Amén. Miren, hemos hablado un poco acerca de que en la primera hora hay que meditar, ¿verdad? Hay que ir al Señor, hay que meditar, y en la segunda hay que estudiar. Hay un método para estudiar, ¿no? Hay método para estudiar. Yo les pido por favor que ustedes lean en casa, ¿ya? Porque no podemos desarrollar todo aquí, pero hay método para estudiar.
Entonces, ¿qué es la tipología? ¿Qué son los tipos de la sombra? ¿Qué es la simbología? Que mucho se debe aplicar en el Nuevo Testamento, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuántas personas llamó Moisés? A ver, dígame. Estamos por leer. Yo les quiero decir una cosa delante del Señor. La mayoría de hermanos es vencido. ¿Saben por qué? Porque no lee la palabra. Si el Señor ha dicho claramente ha dicho que las palabras que Él nos habla son espíritu y son vida y nos nutren, ¿verdad o no? A ver, quiero verlo a usted en 4 días que no coma, ni desayuno, ni almuerzo, ni cena. ¿Cómo va a estar en la reunión? Deprimido, pues, ¿o no? ¿Cómo está su cara? ¿O no? Y espiritualmente a veces estamos así. Sí, humanamente hacemos las cosas, pero ¿cómo estamos raquíticos? ¿Por qué? Porque no comemos la palabra del Señor. A los niños no les gusta comer siempre, ¿verdad? Dice yo, el avioncito, avión, ¿verdad o no? Algunos hermanos tenemos que ser así, ¿no? Mi hermanito, avioncito, Sí, créanme, tremendo viejos con avioncito, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no nos hemos dado cuenta que hemos nacido de nuevo, que somos nueva criatura. Y no nos hemos afirmado en el Señor. ¿Y saben por qué no somos firmes en el Señor? Ustedes son jóvenes. Y quiero decirles lo que la Biblia dice acerca de los jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes. ¿Por qué, Luisito? Porque sois fuertes. ¿Qué más? Y habéis vencido al maligno. ¡Aleluya, hermanos! Si el Señor dice que son fuertes, yo digo amén. Amén, amén. Amén. Ustedes no son débiles, son fuertes. Amén. Fuertes en el Señor. Amén. No se dejen vencer. Sí, hermanos. Creamos en la palabra del Señor. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Cuando Satanás te diga, no ores, ora. Cuando te diga, cuando no quieras leer, lee la palabra. Métete en ella. Vas a ver, hermano, cuál es el resultado. ¿O no? Es que no estamos acostumbrados a esta nueva manera de ser espirituales. No estamos acostumbrados. Años hemos vivido así y pensamos que así es la vida. No es así la vida. Si comemos la palabra, esta palabra se la cumplimos cuando salimos fuertes y hemos vencido al maligno. El futuro de la iglesia está en ustedes. De acá 10, 15, 20 años, muchos de ustedes estarán compartiendo la palabra de manera consistente y real, porque han pasado por la experiencia, no la doctrina, sino la experiencia de creer en el Señor. Si llueve, alabo al Señor. Si no llueve, alabo al Señor. ¿Por qué? Porque mi vida no consiste que cuando hay lluvia estoy contento y cuando no llueve, no. Mi vida está en el Señor. El Señor venció todas las cosas. Si sale el sol, amén. Si no sale, amén también. ¿Cómo Satanás nos va a vencer así? ¿O no? Nuestros creyentes a todos dicen amén. A todos dicen amén, 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 amén. Nadie lo puede animar. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le queda al diablo? No queda nada. La vida habla de vencedores. ¿O no? Y hay que pensar que nosotros somos esos vencedores. Por la fe, somos esos vencedores. Pero tenemos que comer la palabra del Señor. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito por causa de la hora, hermanos. Miren, avancemos un poquito. Las diferentes, punto 3, las diferentes maneras de leer la Biblia, ¿verdad? Voy a leer un poquito. Dice así. Debemos dividir nuestra lectura en 2 periodos diferentes y debemos tener 2 ejemplares, uno para cada ocasión. La primera lectura puede hacerse en la mañana y la otra en la tarde. Ambas lecturas también pueden hacerse temprano en la mañana y leyendo de una manera en la primera mitad del tiempo y leyendo de otra manera en el resto del tiempo. Nuestra lectura de la Biblia debe dividirse en 2 periodos. En la mañana o en la primera sesión de nuestra lectura matutina debemos meditar, alabar al Señor y orar mientras leemos la Biblia. O sea, en la mañana, ¿qué hacemos? Nos levantamos, invocamos al Señor y comenzamos a leer, ¿no? Un versículo, por ejemplo, un salmo, cualquier salmo, ¿ya? A ver, voy a poner un ejemplo, ¿ya? Dime un número, hermana, de 1 a 150. ¿Ah? 56. Ok, yo no recuerdo qué dice este salmo, pero voy a ir. Escúcheme lo que dice Salmo 56. Concédeme tu favor, oh Dios, porque me pisotea el hombre. Todo el día, él, combatiendo me oprime. Me pisotean todo el día.
los que me acechan, porque son muchos los que combaten contra mí arrogantemente. Cuando tengo miedo, confío en ti. Aleluya. Primero he leído, ¿verdad o no? Pero luego voy a hacer de este versículo mi oración. ¿Amén o no? Concédeme tu favor, oh Dios, esta mañana. Señor, ya que estoy vivo, es porque tú quieres utilizarme este día. Quieres dar sentido a mi vida. Gracias por el favor de hoy día vivir. Pero Señor, mira, hay situaciones en que el hombre me pisotea. No sé si tu jefe, tu profesor, hasta un hermano te esté pisoteando. No lo sé. Dios lo sabe. ¿Verdad o no? ¿Y qué dice acá, no? Todo el día combatiendo, me oprime. Señor, me siento oprimido. Señor, fortaléceme. ¿Verdad o no? Señor, te necesito. Señor, a veces que ya no puedo soportar la situación. Uno habla una cosa, otro otra cosa. Señor, estoy hasta acá. Pero Señor, gracias porque tú estás conmigo, ¿no? ¿Qué me dice? Me pisotean todo el día, me acechan, ¿no? Tal. Pero ¿qué dice? Cuando tengo miedo, Señor, o sea, ¿hay la posibilidad de que tengamos miedo? Sí. ¿Pero qué dice, hermanos? Confío en ti. Aleluya, hermanos. Amén. Eso que estamos orando nos fortalece, nos nutre. Pero si somos como el cerdo, que se levanta, ni gracias, me voy a estudiar o a trabajar. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la palabra? Entonces cuando viene la prueba, porque eso está en Mateo 13, ¿no? En Mateo 13 hay 4 aspectos, de 4 tipos de creyentes, que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. ¿Cuál de ellos somos? Porque si eres vencido, te aseguro que el Señor no ha sembrado en la buena tierra en ti. Te aseguro. Los afanes, ¿no? Los espinos, las pruebas, hablan de mí, me chancan, todo me va mal, y te deprimes y desmayas. ¿Por qué? Porque falta la palabra del Señor. La palabra debe morar en nosotros. Y esta palabra, cuando viene el enemigo, es la que sale por nosotros. ¿Por quién es la palabra? El Señor es la palabra. ¿Amén? Amén. Es lo primero que tenemos que hacer mañana, tener comunión con el Señor. Ya en la segunda parte, en la tarde, cuando te des un tiempito, ya no tanto vas a alabar al Señor y orar y agradecer. Lo que vas a hacer es estudiar la palabra del Señor. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo podemos estudiar la palabra del Señor? ¿Amén? Por ejemplo, comenzamos a leer, ¿no? Un libro del Antiguo Testamento. Voy a poner un ejemplo. A ver, Yesenia, dime un libro del Antiguo Testamento. Zacarías, ¿ya? Y otro de nuevo. Miguel, dime uno de nuevo. Mateo. Ya tenemos 2, ¿verdad o no? Entonces comienzas a leer Zacarías, ¿no? ¿Quién está en Zacarías? ¿Qué profecías hay en Zacarías? ¿Qué pasó en Mateo? Está la genealogía, ¿verdad? Está el Evangelio del Reino. ¿Qué más? Están las parábolas. ¿Verdad o no? Comenzamos a descifrar, ¿no? Comenzamos a clasificar qué hay en Zacarías y qué hay en Mateo. ¿Verdad o no? Entonces voy a poner otro ejemplo. ¿En Zacarías habrá profecías de Jesús o no? ¿Qué dice Miguel? ¿Habrá o no? En Zacarías. ¿Habrá alguna profecía en relación a Jesús o no? No has leído, exactamente. Uno no sabe porque no lee, ¿verdad o no? ¿Qué dice Rebeca? ¿Habrá o no habrá? En Zacarías, ¿alguna profecía con respecto a Jesús? No, no has leído, ¿verdad o no? Cuando lean, se darán cuenta que toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia. Desde Génesis, ¿verdad o no? Hasta Apocalipsis habla de Jesús. Pero todo el Antiguo habla de la persona que había de venir. Y en el Nuevo, esta persona ya vino. ¿Amén o no? Por ejemplo, voy a hacer una pregunta y digo, ¿no? ¿Quién fue el personaje del Antiguo Testamento que más escribió? Más libros escribió en el Antiguo Testamento. No te preocupes si no sabes. Tú hermanita acá, ¿sabes quién fue? Okay. ¿Sabes cómo íbamos a saber? Leyendo la palabra. ¿Sabes la quién fue? No, ya va, Andrés. Dile. Moisés. Bien. Moisés fue el que más escribió en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5. Ahí está. Moisés escribió 5, ¿verdad o no? Perfecto. Ahora, yo pregunto, esto fue en el Antiguo Testamento. A ver, sigo preguntando. Yasmín, en el Nuevo Testamento. Fácil. Pablo. ¿Verdad? ¿Escribió cuántas cartas? 13 y una más, 14. Que le sumamos que pudo ser el libro de Hebreos.
por la manera que escribió el hermano. Ya identificamos dos cosas, ¿no? En el antiguo fue Moisés y en el nuevo fue Pablo. Increíble, ¿no? Increíble. La ley, ¿por quién vino? Por Moisés. El Señor le dio las tablas de la ley a Moisés, ¿verdad o no? ¿Y la gracia por quién vino? ¿Por quién? Escuché por Pablo. La gracia vino por Jesús. Amén. Claro, por Jesús. ¿Ya? Ok. Pero ¿qué tiene que ver Pablo acá? ¿Por qué pongo esos dos ejemplos? ¿Por qué? ¿A quiénes Dios usó más en el Antiguo Testamento? ¿A quién? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Exactamente. Moisés fue educado en Egipto. Él era estadista, economista, abogado, juez. Todo eso era. Y si vemos en Pablo, era una persona instruida también, ¿o no? Él era un abogado muy conocido. ¿Eso qué cosa quiere decir una enseñanza para nosotros, no? Mientras más nos preparemos, el Señor usará más nuestras personas. ¿Qué les parece, hermanos? La Biblia es maravillosa. La Biblia es profunda. Es tremenda, hermanos. Entonces comenzamos a comparar, ¿no? Hechos. Todos acá tenemos que saber qué pasó en el Testamento. Hechos, puro hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue el que oró y el sol se detuvo? No hubo noche. Josué. ¿Por qué? Porque hemos leído. ¿A quién Dios permitió que se le venda a los 17 años? ¿A quién? ¿A quién? A José. O sea que una buena edad para estudiar, ¿cuál es? 17 años. A los 30 ya era magíster, era doctor, gobernaba, ¿verdad o no? O sea que los jóvenes tenemos esa edad para estudiar. ¿Qué les parece? ¿Hermoso o no hermoso? La Biblia es preciosa, hermano. ¿Le costó o no le costó? Lo mismo que te costó a ti, aquí, a José. ¿Está en una cárcel o no? ¿Se privó o no? ¿Ustedes creen que José tenía tiempo para fiestitas? Para amiguitos. ¿Creen? ¿O era el tonto de la película? Porque sus 11 hermanos eran los vivos. Lo vendieron y se divirtieron. ¿Verdad o no? Vivieron perdidamente. Pero José no. Él vivió restringido. ¿Pero quién gobernó a los 30 años? José. ¿Queremos gobernar? No están muy convencidos. Hay un amén medio raro ahí, ¿no? Ok. Es un asunto de decisión. Juntado, unido. ¿Por qué? Cuando el pueblo de Israel se tornó tras la idolatría, viendo que Moisés no descendía, se fue al mundo. Se fue al mundo. Dios no está, no pasa nada. Y hicieron de los zarcillos de oro ídolos, becerros, y los adoraron. Bajó Moisés y Dios, ¿qué dijo? No, esa generación no me entra. Así que Moisés, ¿qué dijo? El que esté conmigo, el que esté por Dios, júntese conmigo. ¿Se acuerdan o no? Y de las 12 tribus, solo una tribu se unió. ¿Quién fue? Leví. Por eso significa unido. ¿Verdad o no? Cuando el Señor nos saca de la muerte, Arnaldo, ¿sabe para qué nos saca? No para que estemos fuera de Él, sino para unirnos a Él. Amén. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Producto de esta unión de Cristo y la iglesia, se debe producir algo. ¿Verdad o no? Se multiplicación. La multiplicación. ¿Qué cosa le dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? A Adán y a Eva. Fructificaos y multiplicaos. Y aparentemente este se había truncado. Pero ¿qué libro sigue después de Levítico? Números. ¿Y qué es número? La multiplicación de las 12 tribus de Israel. Gracias al Señor. Esto es dando la economía de Dios. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la palabra del Señor. ¿Y cuál es el quinto libro? De Deuteronomio. ¿Y qué significa Deuteronomio? Hablar de Dios. Dios nos vuelve a hablar. Dios es un Dios que habla. Y Dios quiere hablar por todos nosotros. Gracias al Señor. Amén. Entonces, ¿qué tal si compartimos un poco? Y como tarea, hermanos, yo siento que este mensaje lo podemos volver a compartir la semana que viene. Ya de repente nos tocaremos más el aspecto de ¿qué? De los métodos. Amén. Pero que en casa nosotros podamos leer. Que cuando vengamos el próximo miércoles acá, podamos haber leído algo de la palabra del Señor. Gracias al Señor. Amén. ¿Qué tal si compartimos un poco? Señor Jesús. Amén.
El Vigilante.